Nuestras Biblias, Hebreos capítulo 6, y vamos a entrar de lleno en el mensaje de la palabra de Dios en este día. Hebreos 11. Versículos del 1 al 6. Ya estamos así en nuestros asientos, con mucho ánimo. ¿Les parece bien? Con mucho ánimo. Hoy como que venimos un poquito, no sé, estamos cansados, algo nos pasa, pero bueno, vamos a tener ánimo. Vamos a leer este texto de la palabra que está en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Todos juntos leemos fuerte, más fuerte que como cantamos. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Ok, fuerte, dice todos juntos la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre Santo, en esta hora queremos escuchar tu voz, que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu trayéndola a nuestra mente y a nuestro corazón el día de hoy, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos enfrente de un maravilloso texto que es muy desafiante para la vida y especialmente para el día de hoy. Este texto enmarca acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se construye la vida de fe? ¿Cuáles son los efectos de la fe? El título del mensaje se llama ¿Cuáles son las cualidades y beneficios de la fe? ¿Cuáles son las cualidades y los beneficios de la fe? Es decir, ¿qué tanto beneficio, qué tanta cualidad me pondera a mí mismo como ser humano, como mortal, con mi sencilla vida, con mi extraordinaria vida o con mi mediana vida? ¿Cómo me coloca el ejercer fe a mí como ser humano? ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades de ella? Claro, este es un tema muy amplio, muy extenso, así que voy a concentrar el mensaje en virtud de lo que dice aquí el texto y todo lo que engloba la porción de la Escritura cuando habla de la fe. Este texto es icónico acerca de la fe, porque además, fíjense bien, esto es interesante. A mí me gusta cómo hace una narrativa de aquellos hombres en el capítulo 11, hombres y mujeres que escribieron una historia de fe extraordinaria y trascendieron. Y hasta el día de hoy se cuenta de ellos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de algo verdaderamente importante y algo verdaderamente maravilloso. La fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo funciona eso de la fe? ¿Cuántos tipos de fe habrá? Hay alguien que dice, bueno, la fe para salvación y la fe para conducirnos en la vida, ¿serán dos tipos de fe distintas? Pues no, hermanos. No, claro que no. La fe es lo mismo. Es la misma. ¿Sale? Ok, ¿cuáles son las cualidades y cuáles son los beneficios de tener fe? Comento lo siguiente. Moverse por fe en esta vida, a como está, con el ritmo y con la inercia que ella tiene, moverse en fe da certeza a la vida,
da seguridad. Y estas son dos situaciones y dos materias en la vida que son de veras tremendamente necesarias. Tener certeza. Nunca en la historia de la humanidad había vivido como el día de hoy con tanta falta de certeza. Nunca en la historia del ser humano había tenido tanta inseguridad. Nunca en la vida, en la historia, habíamos vivido con tanta necesidad de orientación, de ser dirigidos y de tomar decisiones correctas. Nunca en la vida la historia nos enseña que el ser humano se equivoque tanto como esta época que a ustedes y a mí nos tocó vivir. Cuando nosotros caminamos con fe, podemos tener certeza y seguridad. Esto es mayúsculo, queridos. O sea, la fe no es un tema menor. Yo decía esto. Hay personas que de repente tienen muchas cualidades y muchas habilidades. Pueden ser personas muy talentosas. Pueden ser personas que les gustan las cosas de Dios y están aquí y caminan y dicen, bueno, a mí me gusta la oración, a mí me gusta la predicación, a mí me gusta esto. Nomás a mí lo que me falla es la fe. Querido, si tú tienes muchísimas cualidades y te falla la fe, estás frito, ¿eh? Estás frito. La fe es el motor por excelencia de la vida. La inercia de la vida funciona con la fe. La naturaleza funciona con la fe. Pero cuando creemos en Cristo, se potencializa esa fe. Así que la fe es uno de los motores más poderosos que nos mueve a nuestras vidas. Es un motor alimentado con la gasolina de la oración, de la confianza, de la constancia, del servicio, de la entrega. Así que la fe es el motor que nos va a promover de manera extraordinaria. La fe también nos permite vivir bien cimentados, sólidos, fuertes. Vivimos en un mundo en el que la fragilidad lo caracteriza. ¿Están de acuerdo conmigo? La fragilidad caracteriza a este mundo, queridos. La fe nos permite tener solidez, pero también la fe nos permite tener una de las herramientas que más nos ayuda a abrirnos paso en esta vida, que es la dirección. Esa capacidad de ser asertivos, esa capacidad de ser bien dirigidos. Si tenemos seguridad, solidez y dirección, eso te convierte a ti y a mí en una persona extraordinaria. Y eso de ser extraordinario está detrás de la fe. Interesante, ¿no? La fe es la fuerza motriz contundente de la vida. La fe es la que nos da la motivación. La fe construye una vida de gozo. La fe da poder al ser humano. Le da el verdadero poder. La fe, queridos, da la salvación. ¿Qué más queremos? Entonces, el tema de desarrollar fe y de vivir en fe, ¿es pequeño? Es mayúsculo. Por la fe nos mantenemos firmes. Por la fe seguimos adelante. Porque esa capacidad de creerle a Dios nos lleva a obedecerle y nos lleva a caminar y nos lleva a dar pasos sólidos en esta vida. Nos da el poder, nos da la dirección más grande que necesitamos. Da la salvación, queridos. La fe nos posiciona en la mismísima presencia de Dios. La fe, querido, nos comunica y nos hace relacionarnos con intimidad delante de Dios. Una persona bien comunicada, decimos hoy, tiene el poder. Una persona bien comunicada el día de hoy tiene toda la perspectiva. La comunicación es lo de hoy, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo es la comunicación ahorita? Hay personas que gracias a los medios de comunicación, sus negocios se convirtieron en exitosos. El poder que tiene la comunicación. Ahí aquella señora vendía sus tamalitos a los vecinos,
pero que se inventan los grupos de Facebook. Y ahora le vende, hasta de Zapotiltic vienen a comprarle. ¿Sí me explico, hermanos? El poder de la comunicación. La fe nos da el poder para comunicarnos a diario con Dios. Y que la comunicación con Dios no es menor. La fe, una de las cosas que me encanta, queridos, la fe le arranca una sonrisa a Dios. Porque una de las cosas que más le agrada, le satisface, le impacta al mismísimo Dios, es la fe. ¿Se acuerdan de aquella señora que le dijo a Jesús, tengo a mi hija enferma? O un hijo, no recuerdo. Y Jesús no le hacía caso. ¿Recuerdan? Si han leído ese libro, ¿verdad? Donde vienen las historias de Dios, se llama la Biblia. ¿Sí lo leemos diario, hermanos? ¿Sí? ¿O lo desempolvamos cuando vamos a venir? Una persona que no lee no desarrolla fe, ¿eh? La fe es por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esa señora que le dijo, sana a mi hijo? Y no le hacía caso a Jesús. Y cuando le hizo caso, ¿qué le dijo? No está bien dar el pan a los perrillos. No, yo por menos me ofendía. No sé ustedes. A lo mejor son más humildes que yo y yo por menos me ofendo. Pues me quedo con mi hijo malo. Al cabo que ahí está el IMSS. Qué mal ejemplo. Perdónenme. Pues entonces no hay esperanza. Yo por menos me hubiera ofendido. ¿Y qué dijo la señora? Sí, Señor, pero aún de las migajas que caen de la comida de los hijos, comen los perrillos. Jesús se impactó y dice, caray, ¿y qué quieres esto? Y Jesús se lo concedió. La fe le arranca una sonrisa a Dios. Y no nada más le arranca sonrisas, La fe es la manera en que le arrancamos las bendiciones a Dios. Así que el tema de la fe es un tema grande. La fe permite tener una intimidad con el Todopoderoso. Y esto es todo. Así que el desarrollar fe, sus cualidades, sus virtudes y sus beneficios son grandes. Entonces, ¿cómo consigna? Una de las tareas que tenemos ahora es desarrollar cada vez más nuestra fe. A Dios le encantan las personas que caminan en fe. A Dios le encantan las personas que caminan en esferas altas de la fe. A Dios le encanta. ¿Qué tipo de personas le encantan a Dios? Con eso voy a concluir. Pero antes de eso, el mismo texto del 1 al 6, si ustedes se fijan, todo el capítulo 11 se trata de ¿qué? De la fe y de sus héroes, ¿no? ¿Qué héroes menciona, hermanos? ¿Qué héroes menciona? ¿A quiénes? A Abel, a Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Rahab, Moisés. ¿Quién más? No los oigo, hermanos. José, Moisés ya dije, ¿verdad? Jacob. Y así sustantivamente. Gedeón. Falta contando, dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. ¿Y de quiénes más? De los profetas en el versículo 32. Versículo 1 del capítulo 12 sigue mencionando a otros héroes. ¿A cuáles son esos héroes del capítulo 12, versículo 1? ¿A quiénes? ¿También podemos ser qué? Entonces, ¿también se puede? Sí. Todo el capítulo 12 habla de las cualidades de la fe. Sigue el tema. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Excelente. Dice la palabra de Dios, entonces,
que una persona de fe, del capítulo 11, versículo 1 al 6, muestra las cualidades, 4 cualidades de una persona que tiene, que camina en las altas esferas de la fe. Una persona de fe, dice el versículo 2. ¿Cómo dice el versículo 2, hermanos? ¿Alguien me ayuda fuerte? ¿Cómo dice? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles son las cualidades de una persona de fe? ¿Cuál es la primera cualidad que aparece aquí de una persona que tiene fe? Queridos, si nosotros llegamos a la conclusión de que las altas esferas de esta vida son aquellas que se viven en una vida intensa de fe, una persona que está bien dirigida, sólida, que su fe y su creencia está plantada en el Hijo de Dios y que está creciendo, que es fuerte, que tiene dirección. Estas son las cualidades, estos son los beneficios de alguien que camina en fe. Caminar en fe es vivir en las altas esferas de la vida. Si ustedes y yo pensamos que las altas esferas de la vida están detrás de una gran personalidad, estamos equivocados. Si nosotros pensamos que las altas esferas de la vida están detrás de personas exitosas en negocios, profesional, dinero, fama, fortuna, influencia, etcétera, y pensamos, no, caminar en las grandes alturas de la vida es vivir de esa manera, estamos equivocados. El éxito que nosotros los seres humanos medimos no es como Dios lo mide. ¿Ustedes creen que el profeta Jeremías fue un profeta exitoso? Y no hemos estudiado mucho a Jeremías aquí. Sí han leído de Jeremías, ¿verdad? ¿Qué libros escribió Jeremías? Jeremías y Lamentaciones. Un profeta poderoso, un profeta con pasión y emocional, como algunos de nosotros. Sí. ¿Fue exitoso? ¿Qué opinan ustedes? No les dé miedo. ¿Fue exitoso, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos convertidos tuvo? Ninguno. Nosotros medimos el éxito ¿con qué? Con números. No necesariamente así lo mide Dios. Hacer lo que Él quiere, eso es el verdadero éxito. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que la gente piensa que caminar en las altas esferas de la vida es tener esta clase de éxitos, de fama, de influencia, de poder, de dinero, de logros, ahí está el éxito. Y probablemente sí lo sea, bajo la óptica de la que nosotros queramos verlo. Pero en realidad, si le creemos a Dios, si le creemos a su palabra, nos vamos a venir a dar cuenta, queridos, que las grandes esferas de la vida son aquellas dimensiones que se mueven con la fe. La fe tan menospreciada, tan out para muchos, tan fuera de lugar para otros, tan ridícula para algunos, tan vergonzosa para otros, tan criticable para algunos, pues viene a ser la esencia que te coloca a ti y a mí en las grandes esferas de la vida. Y no creo que por menos haya muerto Cristo. No por menos haya dado una inversión Dios tan enorme, tan grande, tan fuerte, tan dolorosa, como para colocarnos en los niveles de la mediocridad que este mundo quiere que vivamos, especialmente cuando hablamos de la fe. Así que la fe te pondera en una esfera alta, no las otras cosas que busca el mundo, ¿no? Entonces, una persona de fe ofrece un testimonio extraordinario. Dice el versículo 2 otra vez, porque por la fe que dice, ¿alcanzaron qué? Querido, lo que nos hace convierte en personas extraordinarias de fe es nuestro testimonio. ¿Y a qué se refiere aquí? Aclaro. No, un buen testimonio no es una persona perfecta. Piensen ustedes cuando una persona influye para bien. Ayer estaba escuchando un tema, hoy en la mañana no recuerdo, acerca de quiénes pueden predicar y quiénes no. El que ha caído no puede predicar. El que se divorció no puede predicar.
El que se le encontró un mal no puede predicar. Pero sí le aceptamos las ofrendas. Hermanos, si así fuera, pues ¿quién predica? Todos hemos caído en algo. Todos tenemos algo reprochable. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno de los que pasamos al frente a cantar, a dirigir, somos perfectos. A predicar no somos perfectos. Pero una cosa es eso y otra cosa es dar mal testimonio. Muchas veces hay personas que han sido de bendición para nuestras vidas y con un error los etiquetamos ya. No caigamos en esa inmadurez, hermanos. Por otro lado, todos y cada uno de los que estamos aquí estamos siendo llamados ¿a qué? A dar buen testimonio. Una persona de fe guarda su vida, guarda su testimonio. Se puede decir y puede influir. Ahora, cuando habla aquí de testimonio, estamos hablando de influencia, no de apantallar. Influir es cuando motivamos y alentamos a otros con nuestra fe, no con optimismo ni con palabras de superación personal. Porque las palabras y el concepto de superación personal es totalmente hueco, queridos. Superación personal no es fe. Optimismo no es fe. ¿Sí? La fe tiene que ver con un estilo de vida, no con palabras motivantes. La fe tiene que ver con dar testimonio. Una persona que tiene buen testimonio influye a los demás. Entonces, una persona de fe trata de influir a otros para Cristo. Una persona de fe tiene la conciencia de entender que tiene que guardar su testimonio. Y no podemos nosotros ser creyentes y decir que tenemos fe y simpatizamos y andamos en el mundo a todo lo que da. Querido, no se puede servir a dos señores, dando mal testimonio y pensando que somos los mejores creyentes y tan involucrados y tan amadores del mundo, y a Dios hasta en segundo lugar está. Queridos, el testimonio nos permite tener la fuerza y el poder de ser personas de fe, alejados de la mundanalidad, alejados de la influencia de este mundo que produce muerte y que caduca. Porque toda la influencia, la fama, el poder y el dinero que ganes del mundo, aún cometiendo pecados, caduca. Jamás te la llevarás a la eternidad. Y tu buen testimonio trascenderá hasta la eternidad. Por eso una persona de fe tiene buen testimonio. Segundo lugar, esta está buenísima. ¿Qué dice el versículo 3? Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí viene otra cualidad acerca de la fe. ¿A qué se refiere esto? Miren, esto es bien interesante. Estaba escuchando en una transmisión de la Convención Nacional el predicador que estaba predicando, una predicación hermosa, desafiante. Me impactó esto. Dice, después se los voy a compartir más hilvanadito, más bien hecho, pero hoy voy a tomar una referencia de eso. Decía el hermano, si en esta vida hubiera una mega aspiradora mundial, una mega aspiradora, ¿saben qué es una aspiradora? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Una aspiradora. Es que en mi rancho usamos escobas y aquí se usa aspiradora, ¿verdad? Pero pensemos en una mega aspiradora que absorbiera todo lo que huela a iglesia. ¿Qué tendría que aspirar? Todo la influencia de la iglesia, todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo que tuvo que ver, ¿qué absorbería del mundo? ¿Están pensando ya ustedes? ¿Qué? Bueno, para empezar, se iría a la iglesia, se iría a este edificio, los absorbería a muchos de ustedes, ¿sí? ¿Qué más absorbería? La historia, ¿sí? ¿Sí? ¿Se absorbería la historia? Pues ya no hay historia. Porque no hay historia que no tenga que ver con la iglesia. Para bien o para mal. ¿Qué absorbería? ¿Mucho arte? Arte.
¿Absorbería música? De hecho, se absorbería toda la música. Ni Pedro Infante hubiera existido. ¿Sí? Creo que eso no les causó tristeza. Bueno, les voy a decir una que les va a causar tristeza. ¿Cómo se llama? Mi Peso Pluma, pues es. Ahora sí se pusieron tristes, ¿verdad? No, ese sí es arte, hermanos, ¿no? Una afinación increíble, ¿verdad? Ok, entonces no existiera la música. La música no existiera, porque la música fue creada para Dios. Originalmente es, y la música tiene su esencia en Dios. Entonces, se absorbe la música, la arqueología, la literatura. ¿Qué quedaría en este mundo? Si la mega aspiradora absorbiera todo de esta tierra, ¿qué quedaría en el mundo? Hoy en día hay una minoría que tiene una influencia mega, atacando y ridiculizando ¿qué? La iglesia, haciendo quemas de Biblias, ridiculizando a Jesucristo, ridiculizando la Biblia, ridiculizando la iglesia. Y es una minoría que tiene una mega influencia porque los medios de comunicación hacen que sea mega. ¿Me explico? ¿Qué tiene que ver la fe aquí? Por la fe hemos constituido, ¿qué dice aquí? Se ha constituido que lo que dice la Biblia y cómo fue creado el mundo es la verdad. La teoría del Big Bang, que dio una explosión, explotó un día la Tierra, después de la explosión empiezan los gérmenes y las bacterias a medio dar forma a algo, parece que aquí hay un ojo y ese ojo se va formando, de la pura bacteria natural, de la nada, se va haciendo la vida y de repente pues sale la humanidad por ahí y ya se reproduce, es ridículo. No hay bacterias que reproduzcan nuevos seres humanos. Bueno, que venimos del mono, que el mono fue evolucionando por la... Bueno, hay personas que me hacen de repente dudar de eso, ¿no? Pero dicen que venimos de ahí, que fue evolucionando. ¿Por qué no están saliendo nuevos seres humanos de los zoológicos? La fe nos permite creerle lo que dice la palabra. A pesar de toda la maquinaria en contra de la fe. Queridos, nunca en la historia tampoco ha habido una maquinaria que atente en contra de la fe como hoy, con teorías, con hilvanaciones profundas. ¿Se acuerdan aquel señor que estaba cuadrapléjico? Era el ateo por excelencia, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Hopkins? ¿Sí? Y defendía dejó de ser ateo, hermanos. Ya dejó de ser ateo. ¿Cuándo se termina el ateísmo? Cuando nos morimos. Y vemos que realmente, ¿qué? Estábamos en un error. ¿Tarde? Tarde. Entonces, la fe, hermanos, nos permite creerle a Dios cómo narró la historia del mundo, cómo se ha atacado la creación, cómo se ha atacado la idea del origen del ser humano, cómo se ha menoscabado la imagen y la figura de Dios. Hoy en día, como nunca, usando los medios masivos, la influencia y hasta la educación pública, queridos. ¿Cómo esa vorágine contra la iglesia? ¿Por qué tantos países prohíben la Biblia? Afganistán, Arabia Saudita, Corea del Norte, bueno, por citar los que más la prohíben y los que más tienen contra personas que creen en la Biblia. En Corea del Norte puedes ir a la cárcel por tener una Biblia o hasta te pueden ejecutar por tener una Biblia. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la Biblia? Entonces, queridos, dice aquí el texto, por la fe entendemos y creemos que Dios constituyó ¿qué? El universo. Si la fe es el motor más poderoso, y si yo dudo y menoscabo la enseñanza de la palabra de Dios,
en mi propia fe y en mi propia altura y en mi propia solidez, estoy perdido, querido. Así que por la fe creemos que se constituyó el universo por la propia palabra de Dios. Entonces, una persona de fe es la que tiene certeza del relato bíblico. Amén. Tercero, versículo 4. ¿Qué dice, hermanos? Alguien que me lo lea, por favor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y vuelto aún habla por él. Aquí ya llegamos a una nota no tan agradable. Hasta aquí. Y vamos bien, hermano. Por la fe. Ahora, hay algo que no les dije hace un momento. Hermanos, si ustedes se fijan en la estructura del capítulo 11, viene la narrativa de cómo grandes personajes fueron trascendentes por su historia de fe. Capítulo 12, versículo 1 dice, ahora nosotros también. Bueno, ahora nos toca, ellos escribieron su historia de fe. Y esto ya lo prediqué con ustedes alguna vez. Ahora nos toca, ¿qué? Escribir a nosotros nuestra historia de fe. Capítulo 12, versículo 1. ¿Están de acuerdo? Por tanto, dice, nosotros también. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Buenísimo. Pero si ustedes se fijan en la estructura del capítulo 11, del 1 al 6, da una especie de introducción. Y como un tema tópico de lo que se va a tratar en todo el capítulo. Por eso el mensaje lo desarrollé de ahí. Una persona que desarrolla fe en su vida ofrece lo mejor de su vida y de lo que tiene. Una persona de fe ofrece, ¿qué? Lo mejor de su vida. ¿Y ofrece qué? ¿Cómo demostramos que creemos? Según este texto. Ya vimos el testimonio, ya vimos, tiene certeza del relato bíblico. Número 3. ¿Cómo se demuestra la fe? Según, no el pastor. Porque ¿cómo nos cuesta trabajo tocar este tema? No la iglesia, no la religión, no la denominación. Según la palabra de Dios, según este versículo, ¿cómo se demuestra la fe? ¿Cómo demuestra una persona que tiene fe? ¿Cómo? Sí, ¿y cómo se demuestra que creemos? Ofreciendo. La palabra sinónima de fe es esta, cómo les provoca urticaria, comezón, y se remuelen las personas. Y hasta una campaña en las redes sociales contra este concepto. Oh. ¿Ustedes le han puesto sal a un baboso? ¿Qué ejemplo? ¿Conocen los babosos? No. Sí, pues, pero me refiero a los animales, a los insectos. Los que somos de rancho sabemos de eso. Ustedes que son fresas, pues, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Alguien ha hecho la maldad de echarle sal o pónganle carbonato? No lo hagan, pero sí yo lo he visto cuando le ponen carbonato o sal de uvas. Es maldad, sí. Pero ¿cómo se retuercen, hermanos? ¿Sí lo han visto? ¿Alguien lo ha visto? Hermanos, este tema le provoca lo mismo a muchas personas. No podemos decir que tenemos fe si no somos generosos. Dice aquí el texto, por la fe, ¿cómo alcanzó la trascendencia Abel? Ofreció ¿qué? Lo mejor que tenía. Y ahorita, hasta con la Biblia, nos queremos deslindar de darle a Dios lo mejor que tenemos. La fe, se han escuchado eso, ¿no? Estaban dos sacerdotes y estaban comentando entre ellos. Dicen, oye, ¿y de las limosnas que entran, tú qué porcentaje le das a Dios y te quedas con Él? Dice uno, mira, yo pinto una raya y de las limosnas que mandan las aviento, así. Las que caen a la derecha se las mando a Dios y las de la izquierda me las quedo yo.
¿Y tú cómo le haces? El otro dice, no, pues yo soy más espiritual. ¿Por qué? Yo las aviento al cielo, así las aviento. Y le digo a Dios, agarra tu parte y lo que caiga es mi parte, ¿no? Y nosotros los cristianos, ¿qué argumentos tenemos al respecto? Dios es dueño de todo y cuando me pida, yo se lo doy. Es que ya te lo pidió en la Biblia. En la Biblia ya viene el parámetro de lo que debes dar, y a quién, y cómo, y dónde. ¿Hay duda al respecto, hermanos? ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿La Biblia ya lo dice, hermanos? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? No los veo muy convencidos. La Biblia dice ¿dónde? También dice cuándo. ¿También dice cuándo? Sí, sí dice cuándo. ¿Cada? ¿A quién? Dice de las viudas y de las ¿qué? De los necesitados. La obra de Dios. Dice dónde, cuándo, a quién. Y también dice cómo. ¿Sí dice cómo? O sea, ya no necesito nosotros decir, no, el Señor es dueño de todo y Él cuando me pida, pues ya te lo pidió. La verdadera fe se demuestra ¿cómo? Dice aquí que en el caso del ejemplo de Abel, ofreció ¿qué? Lo mejor que tenía. Demostramos nuestra fe cuando damos lo mejor, porque damos lo mejor del tiempo, damos lo mejor de nuestras cualidades, de nuestros talentos, damos lo mejor. Probablemente yo todo lo que puedo dar para otro sea una limosna. Probablemente. No sé si me doy a entender. Yo en mi limitada vida doy lo mejor de mí en cuanto a cantidad. Y para otro, si da lo mismo que yo, es una limosna. Yo recomiendo mucho que cuando vamos a dar limosnas al Señor, mejor nos quedemos con ellas. Porque no honramos. Dice aquí el texto que Él dio lo mejor que tenía. ¿Dios dio lo mejor que tenía por ti? ¿Cómo demostramos nuestra fe? Dando. ¿Es incómodo para quién? ¿Para el ser humano esto? Sí. Pero nosotros demostramos nuestra fe en algo práctico y sencillo. Punto número 4, final. Versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Alguien que lo lea fuerte, por favor? Muy bien. ¿Qué vio Enoc por la fe, hermanos? ¿Qué vio Enoc por la fe? Dice que fue traspuesto, es decir, él fue levantado al cielo. Alguien dice, bueno, entonces si tengo fe, yo voy a ser levantado al cielo. Literalmente aquí significa eso. ¿Pero qué significa para nosotros? Hermanos, cuando nosotros, una persona de fe, ve la gloria de Dios. Ve detrás de lo que hace, ve en sus circunstancias la gloria de Dios. Está siempre viendo, o no siempre, pero ve de repente las cosas extraordinarias y los milagros que Dios puede hacer, porque por la fe se pueden obrar de manera extraordinaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vivir en fe también significa tener sensibilidad cuando Dios está obrando de manera milagrosa, de manera extraordinaria. Tener fe, una persona de fe, es aquella que ve la gloria de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que viste la gloria de Dios? Ya ni recuerdo. ¿No será que no vives en fe? Cuando nosotros vivimos una vida de fe consagrada, entregada, alimentada por la palabra, alimentada por los grupos pequeños de la iglesia, alimentada por las reuniones de mujeres, de hombres, de niños, de adolescentes, las reuniones de aquí somos constantes, lo tenemos como prioridad, escuchamos la palabra de Dios cuando nos ponemos a leer de manera personal, en nuestras oraciones intensas desarrollamos fe. Y una persona que desarrolla fe da buen testimonio. Una persona que desarrolla fe tiene la certeza del relato bíblico. Una persona que desarrolla fe ofrece lo mejor
que tiene y lo mejor de sí mismo. Una persona de fe ve seguido la gloria de Dios. Concluyo con esto.